algo estático, no como una situación que se nos plantea, sino, como la palabra lo indica, como un proceso dinámico y que involucra no solo al paciente, sino también múltiples factores que entran en juego y que tienen que ver con factores personales, económicos, sociales, familiares, y que son imprescindibles comprenderlos o al menos abordarlos como para tener una herramienta analítica para poder comprender este proceso y a partir de allí poder diseñar estrategias de intervención situadas y pensadas acordes a cada paciente y a las necesidades de cada paciente. Porque si no, caemos en el error de creer que una sola receta o una misma indicación es válida para todos los pacientes. Y después, bueno, aparecen muchas veces las fallas en los procesos, en la adherencia, que tienen que ver por ahí con no haber tenido en cuenta cuestiones, características propias del proceso que atraviesa cada persona. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que la percepción del problema de salud y el tipo de asistencia que el paciente va a buscar está fuertemente mediada por las condiciones de existencia y por la valoración de la salud en un contexto sociocultural específico. Muchas veces caemos en el error de creer que las indicaciones por ahí no son cumplidas o no son acatadas tal cual se le fue indicado a un paciente, o nos sorprendemos cuando, después de haber repetido millones de veces la importancia de la adecuada toma de la medicación, en horario, de la manera correcta, y vienen pacientes a los controles después de no haber tenido medicación durante unos 15 días, y enseguida, desde el prejuicio, digamos, juzgamos o emitimos un juicio de valor sobre esa práctica que tiene que ver no solo con no haber por ahí comprendido la importancia de la adherencia, sino también con haber estado atravesado por otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con las cuestiones, con las posibilidades reales de hacerse cargo de un tratamiento, cuestiones que implican situaciones laborales, familiares, condiciones de vida particulares de cada uno. Entonces, yo proponía pensar o acercarnos a la idea de pensar la enfermedad como una dolencia personal y como una construcción social y cultural. Tener en cuenta algunas cuestiones generales, que bueno, acá se las estoy compartiendo, que tienen que ver con que cada persona vive la enfermedad según características personales. Cada persona tiene una construcción sociocultural y particular del padecimiento, que el comportamiento para el cuidado de la salud es singular y es dinámico. No solo tiene que ver con la posibilidad de identificar la enfermedad, sino también con la posibilidad de estar enfermo muchas veces, ¿no? Vemos continuamente pacientes que han tenido procesos largos de enfermedad sin atención, porque justamente las posibilidades de enfermarse y de dar lugar a los síntomas muchas veces no existe, ¿no? Por cuestiones, como dijimos, laborales, familiares, la atención a la salud queda relegada a la posibilidad de acudir a un centro de salud. Muchas veces, bueno, existen creencias y valores ligados a la salud que interaccionan de forma permanente con la medicina oficial, ¿no? Esto tampoco se puede desconocer, que existe una medicina familiar, cultural, y que a eso también tenemos que prestar atención. Que existen diferentes modalidades de gestionar la salud y de relacionarse con el cuerpo, y que la búsqueda de asistencia a la salud depende de ese concepto de salud y enfermedad que cada grupo familiar tiene, y que la posibilidad de cumplir con un tratamiento está mediatizada por las condiciones, por las concepciones y las representaciones de la salud. Y por esto es necesario, por ahí, cada vez que nos encontramos con un paciente, reconstruir un poco
de la historia, de ver qué comportamientos tienen, qué concepciones acerca de la salud, qué hábitos, qué cuidados. En el caso de la enfermedad renal, son pacientes que cuando concurren por ahí a la primera entrevista en la etapa del pretrasplante, muchas veces son pacientes que han estado 3 meses en un proceso de diálisis, tal vez sin posibilidades de asumir la enfermedad. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? El impacto que tiene la enfermedad renal crónica en un paciente, como parte de la historia, como parte de poder reconstruir las vivencias de cada uno. La enfermedad crónica, bueno, tiene particularmente las características que tienen que ver con el tratamiento, ¿no? Con esto de depender de una máquina, que interfiere fuertemente en la situación laboral, vincular. Muchas veces se dejan de lado proyectos de vida, claramente que no se pueden sostener debido al tratamiento, todo lo que implica el tratamiento. Enfrentarse con la posibilidad de la muerte. Esto está continuamente, ¿no? Los relatos de los pacientes que compañeros de diálisis, el que se sentaba al lado mío, ya no está, ya no viene, o se trasplantó y volvió a diálisis, o se trasplantó y le fue mal. Esto ronda permanentemente. Todas las expectativas que se tienen acerca del trasplante, generalmente en el pretrasplante, cuando uno hace la entrevista, existe esta creencia de que el trasplante es la cura, ¿no? Entonces, toda esa expectativa, toda esa carga que hay en torno al trasplante muchas veces juega en contra, ¿no? Al momento de sostener un tratamiento largo y complejo como es el trasplante. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son factores que desencadenan un proceso complejo desde lo sanitario, desde lo social, lo familiar, y son variables que permanentemente se interrelacionan de distintas formas en cada uno de los actores involucrados. Entonces, cuando pensamos en la educación, en cómo pensar en esta estrategia, en esta herramienta tan importante y fundamental que tenemos que desarrollar para poder, en definitiva, que cada persona pueda mejorar su calidad de vida y que el trasplante sea una práctica exitosa, es necesario pensarla como una construcción también, ¿no? La educación. No, digamos, toda esta concepción de salud que involucra a todos estos aspectos de vida del paciente y de su grupo familiar y todas las condiciones en las que la gente vive y transita su existencia, tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de pensar la educación y qué es lo que transmitimos y cómo lo transmitimos, y dejar, digamos, de lado ya esa concepción de que hay alguien que tiene el saber, que generalmente, bueno, es el equipo médico, desde un pensamiento más hegemónico, y que simplemente tiene que transmitirla a ese otro que no tiene conocimientos, que no sabe acerca de los procesos médicos, dejar de lado, digamos, esa concepción y empezar a pensar la salud como un proceso de construcción. Un proceso que se inicia desde, si bien se inicia desde el primer momento que nosotros tenemos encuentro con ese paciente, esta persona viene de una larga trayectoria de recorridos, de salud, de enfermedad, de vivencias, y es necesario hacer un pequeño recorrido por esas valoraciones, por esas creencias, mitos, estas expectativas que tiene cada persona. Poder hacer una evaluación de la capacidad, del grado de independencia o de dependencia, de qué persona depende, cómo administra, por ejemplo, el nivel de adherencia al tratamiento dialítico, cuáles son las motivaciones, qué conoce esa persona sobre la enfermedad, y a partir de ahí generar un proceso de construcción donde se involucre esa otra parte y ese saber
que tiene la gente y a partir de allí poder construir un proceso que realmente aporte y favorezca a la salud de los pacientes. Entonces, la educación en salud podemos decir que tiene dos objetivos fundamentales: capacitar a las personas para tomar decisiones informadas. Esto además es un derecho de los pacientes, acceder a toda la información y poder decidir, ¿no?, sobre los procesos que quieren que se realicen sobre su cuerpo y cuáles no, y qué decisión tomar en torno a los tratamientos disponibles. Esto es fundamental, es un derecho de los pacientes y un deber del equipo de salud. Y conseguir la participación del paciente y del grupo familiar o el grupo de referencia que acompaña al paciente en el proceso educativo mediante una actitud crítica y una implicación en las decisiones que favorezcan la salud. La idea es apuntar a desarrollar una autonomía y una capacidad resolutiva en el manejo de la propia salud. Desarrollar capacidades y competencias que faciliten su adaptación a las diversas etapas de su ciclo vital y a sus procesos de salud y enfermedad en forma efectiva. Bueno, y este proceso de educación lo podemos pensar a lo largo de toda la etapa, de todas las etapas que involucran el trasplante. Nosotros, digamos, por una cuestión operativa, dividimos en pretrasplante, trasplante, post-trasplante, control y seguimiento. Entonces, en la etapa del pretrasplante, digamos, esto nos vamos a centrar específicamente en lo que es la atención del paciente en proceso de trasplante, pero bueno, como venimos conversando, la importancia de poder contemplar todo el proceso de salud que atraviesa esa persona. En la etapa de pretrasplante, nosotros hacemos una evaluación del paciente donde se va a decidir la aptitud o no para ingresar a la lista de espera para trasplante, y esa evaluación incluye una evaluación clínica, una evaluación social y psicológica. Como recién hablábamos, los pacientes tienen muchas expectativas en relación al trasplante, muchas veces falsas expectativas. Entonces, es necesario recordar, por un lado, todo lo relacionado al tratamiento que implica el trasplante y el ingreso a la lista de espera. Incluir, además, las posibles complicaciones. Sabemos que un trasplante implica muchísimas veces reinternaciones prolongadas, infecciones, complicaciones a raíz de la toma de la medicación. Y esto es importante que el paciente lo sepa, que pueda acceder a esa información. Inclusive la pérdida del injerto, la posibilidad de la pérdida del injerto renal y la vuelta al tratamiento de diálisis. Esto es importantísimo porque generalmente las expectativas, muchas de las personas creen que el trasplante es la cura. Y se sorprenden cuando uno manifiesta que el trasplante implica tratamiento, mientras dure ese implante, controles médicos periódicos, y es necesario reforzarlo, no solamente para poder tomar decisiones, sino para poder que el paciente pueda proyectar, por más que los tiempos son largos en la lista de espera, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero poder proyectarse al momento en que llegue la convocatoria para un trasplante, ¿no? Todo lo que va a implicar, toda la organización familiar, laboral, económica, lo que implica el traslado al centro de implante, lo que implica todo el proceso de evaluación, el ingreso a la lista de espera, la permanencia en la lista de espera, la actualización anual, en nuestro caso es una actualización anual de la situación clínica y social y psicológica para poder permanecer en la lista de espera, porque los procesos tienen que estar actualizados al momento de que el paciente es convocado. Eso en líneas generales en lo que sería el pretrasplante.
Llegado el momento del trasplante, el momento en el que el paciente está ya trasplantado en la sala de internación, es un momento crítico. Tal vez es el momento en el que el enfermero tiene mayor cercanía al paciente, tal vez es de los profesionales que más cercanía mantienen con los pacientes en esta etapa de internación y con las familias. Y es importante no solo la información, sino también la contención, ¿no? Contener los miedos, la ansiedad, poder acercar la información en etapas, ¿no? Es un momento de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, pero es un momento clave a la vez donde el paciente en poco tiempo, porque generalmente las internaciones son una semana si no existen complicaciones, y a la semana ya tiene el alta, y es un momento clave donde el paciente recibe mucha información y es necesario aportarla de una manera organizada. Es el momento también de escuchar, ¿no?, al paciente y de brindar un espacio realmente de apertura, de confianza, de escucha, donde se puedan manifestar las inquietudes y se pueda construir este proceso que seguramente sea el inicio de un largo proceso de vínculo entre el paciente y el efector, que es un vínculo que está, que marca muy fuertemente el proceso de adherencia al trasplante, y es fundamental el vínculo que se establece entre el paciente y el equipo de salud. En este momento, nosotros generalmente en la sala lo que hacemos es ir acercando información a medida que el paciente empieza a mostrar apertura. Es necesario ir viendo la capacidad que tiene el paciente de escucha y las posibilidades que tiene de participar en este proceso. Hacer partícipe de la familia o al grupo de referencia. No dar nada por sabido, no dar nada por sentado. Bueno, digamos, este es el momento de la internación. Luego, del alta, cuando el paciente ya tiene el alta médica para poder regresar a su domicilio y empezar con los controles periódicos, es, digamos, un momento también de suma ansiedad donde el paciente va a tener como que empezar a hacerse más responsable del cuidado de su salud. Ya no está, digamos, con la mirada permanente del equipo. Y, bueno, es fundamental que tenga claridad en relación a los síntomas de alerta, a la toma de la medicación, a poder reconocer los síntomas y a poder tener toda la información en relación a la alimentación. Nosotros brindamos generalmente charlas que involucran al paciente y al grupo de referencia. No solo se dan charlas de forma verbal, sino que brindamos una especie de cuadernillo informativo, y en ese cuadernillo están todas las pautas más generales que involucran la medicación con horarios, dibujos, alimentación, medicación, cuestiones que tienen que ver con la actividad física, con la higiene ambiental y personal, con la salud sexual y reproductiva. Y ahí mismo se brindan todos los teléfonos de contacto del equipo. Y hay un espacio donde se recomienda que el paciente pueda escribir todas las dudas y todas las inquietudes o los sentimientos que le surjan durante el tiempo de internación y al momento de regresar a su hogar. Es una práctica que es importante y que sirve mucho. Y bueno, digamos, es
es interesante propiciar esto, por más que muchas veces parezcan inquietudes pavas o sin sentido, que después seguramente me las aclare, anotar todo lo que se le ocurra. Y siempre reforzar la idea de que el equipo está para acompañar, está para responder a todas las dudas que hagan falta. Bueno, y algo sí, fundamental en este momento es recordar el concepto de paciente inmunodeprimido, ¿no? Con todo lo que ello implica. Y después viene la etapa de control ambulatorio, que acá, bueno, es un momento en el que se evalúa el cumplimiento de las indicaciones, se hace una pesquisa de las complicaciones posibles, los conocimientos que se adquirieron, se evalúa el acompañamiento de la red de apoyo familiar, se identifican los factores limitantes y resulta fundamental, nuevamente, generar espacios de confianza donde el paciente y su grupo familiar puedan manifestar preocupaciones, sentimientos, dificultades, inquietudes, propiciar la escucha y la participación de los pacientes dentro de sus propios procesos de salud. Esto es clave para la adecuada evolución post-trasplante. Desarrollar empatía, cordialidad, habilidad comunicativa, son aspectos fundamentales en los equipos de salud. Y en relación a la metodología, en el cómo, ¿no?, llevar adelante esto, bueno, es un poquito lo que habíamos estado charlando. Charlas informativas que se realizan de manera individual, de corta duración para no cansar al paciente durante toda la hospitalización, con la participación activa del paciente, siempre buscando esto, la repregunta, viendo si puede comprender, digamos que se conforme una interacción. Las charlas también a familiares o a los grupos de apoyo, fundamental para incluir a los cuidadores, principalmente cuando hablamos de cuidados y de toma de medicación. Muchas veces es abrumador toda la información que se le brinda al paciente al momento del alta, por eso es tan importante ir haciéndolo como un proceso lento. Muchas veces resulta abrumador para el paciente la cantidad de medicación que de repente va a tener que tomar, indicaciones muchas veces que son contrapuestas a los hábitos que tenía cuando estaba en diálisis. Y es importante esto, ¿no? Que haya alguien más que escuche, que alguien más que repregunte, alguien más que apoye, y no solo de forma verbal, sino también reforzarlo con material escrito y visual. Eso es muy importante, no solo para, digamos, en el caso de que los pacientes sean, por ahí alguien que no sabe leer, reforzar con algunas técnicas por ahí más gráficas, sino para todos. Para todos es muy importante, muchas veces lo visual refuerza lo que con palabras se dijo. La verdad que quería aclararlo porque la verdad que este tipo de cuadernillos con información creo que es la que también deberían focalizarse todos los estudios, todos los lugares de trasplante, ¿no? Darle mayor importancia como le dieron ustedes. Quería felicitar a todo el grupo. Gracias. Nosotros tenemos un cuadernillo que es para pacientes en lista de espera para trasplante renal y otro cuadernillo que es para pacientes tratados. Son dos cuadernillos informativos que tienen información bastante contundente. Y sí, esto que vos decís, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos, bueno, quien inicia un proceso de trasplante, la idea es que a los 3 meses de iniciada el tratamiento dialítico, el paciente comience con la evaluación de pretrasplante. Es un tiempo, yo creo, demasiado rápido, considerando además esto que marcabas vos, la oferta y la demanda, ¿no? La cantidad de personas que tenemos en lista de espera en relación a la cantidad de trasplantes o la capacidad para trasplantar o la disponibilidad de órganos.
Entonces, bueno, es un tiempo muy corto en el que el paciente ya está muchas veces inmerso en un proceso de inicio para el trasplante, que muchas veces ni siquiera terminó de asimilar la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento dialítico con el que seguramente tenga que vivir años, y ya estamos pensando en el trasplante. Eso es fuerte y tiene realmente un impacto muy importante. No solo a nivel físico, biológico, sino que realmente el impacto a nivel familiar, laboral. Generalmente nosotros trabajamos con muchísimos pacientes que no están insertos en el mercado formal de trabajo, no tienen cobertura social, tienen necesidades básicas insatisfechas. Entonces, realmente, digamos, este aporte de la concepción de salud integral es fundamental. Es fundamental y dado que claramente el éxito o el fracaso del trasplante no es solo médico o biológico, que hay un montón de factores que intervienen y que colaboran tanto positivo o negativamente en la evolución del trasplante. Y sí, y es muy importante también esto, ¿no? Brindar la información certera acerca de lo que implica el trasplante, que es una condición transitoria muchas veces, que la pérdida de ese trasplante implica una vuelta a diálisis, por eso es un tratamiento, no es la cura de ninguna manera, no hay cura para esa enfermedad, lamentablemente, pero esto el paciente lo tiene que saber A mí me resulta súper importante que el paciente tenga información para que pueda tomar decisiones. Muchas veces hay mucha gente que está súper adaptada a diálisis, que tiene una buena evolución y que el trasplante implica cambios para los que no está preparado, ni personalmente, ni familiarmente, ni acompañado, ni sostenido. Muchas veces el centro de trasplante queda a 800 kilómetros de su domicilio, entonces poder sostener ese tratamiento implica estar muy lejos de su casa, por más que tenemos la salud pública y un montón de recursos públicos que ayudan y que sostienen los tratamientos, implica él y alguien que lo acompañe dejar su vida entera, su familia, su situación laboral, la que sea, si es informal, peor. Así que sí, realmente son cuestiones que, más allá de que es nuestra especificidad como trabajadores sociales, son cuestiones que todo el equipo debe tener en cuenta. Y que, por lo menos esto, ¿no? Por más que no lo vayan a abordar, tenerlo presente y poder hacer un pequeño análisis teniendo en cuenta esto. Gracias, Micaela. Sí, excelente exposición, licenciada Micaela. Espero que sea de mucha ayuda para todos nuestros licenciados y lo puedan poner en práctica en su día a día. Ha realizado una excelente ponencia, licenciada. Gracias. Sí, la verdad que tenemos unos buenos comentarios acerca de su ponencia. Ha agradado y ha gustado y sobre todo ha quedado muy claro con todos nuestros participantes. Ha sido un gusto haber contado con usted, con su ponencia, y esperemos seguir contando con usted. Gracias. Bueno, estimados participantes, hemos culminado con el tema 7